La palabra de Dios nos habla y nos enseña de que en estos tiempos tan difíciles, tiempos donde la economía en todo el mundo y más aquí en Argentina está un desastre, donde hay hambre, donde hay dificultad, donde hay tantas cosas que la gente está viviendo afuera de Cristo. La palabra nos dice a cada uno de nosotros que son tiempos donde nuestra fe va a ser probada, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Que estos son tiempos donde nuestra fe es probada. Tantas cosas vienen en contra de los hijos de Dios, tantas cosas Satanás se está levantando, tantos modelos, tanta maldad que se levanta en estos tiempos para que todos le sigan, y nosotros debemos estar firmes en nuestra fe, debemos estar firmes en lo que hemos creído un día, que Él es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Él es el que nos salva de toda dificultad. Él es el que nos salva de toda peste, de todo espíritu de muerte, de todo lo que quiera venir en contra. Él es el que nos libró un día. Y la palabra de Dios dice que es necesario oír la palabra para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe se aumente. Amén. Y no es que debo leer la palabra para que la fe en mí aumente, sino que debo estar aquí para escuchar la palabra y que nuestra fe aumente. Gloria a Dios. Por eso David dijo, es mejor estar un día que 1000 de ellos fuera de la presencia de Dios. Son tiempos muy difíciles para esta humanidad. Y si para nosotros son tiempos difíciles, imagínense para aquellos que no tienen a Cristo, que no tienen esperanza, que no conocen del Salvador. Si nosotros ya no aguantamos más y queremos tirar la toalla, imagínense aquellos que no conocen de Dios. Amén. Pero esta no es la palabra que yo traigo. Yo hoy traigo una palabra donde Dios habló a mi vida y yo la titulé Con la adoración me mantengo firme y bendecido, o a través de la adoración me mantengo firme y bendecido. ¿Por qué yo lo tuve que titular así? Usted sabe que somos como el profeta que soñaba. José era, ¿verdad? José era un soñador. Y recuerden que siempre les cuento que el Señor me habla siempre a través de sueños. Y la palabra dice que en estos tiempos Él iba a traer sueños, visiones, porque estamos llegando a los últimos tiempos. Ya por sí
Él le habla a muchas personas de las que están aquí adentro a través de sueños. Nos guía a través de sueños. Aquellos que saben interpretar los sueños, qué quiere decir, cuál es el significado. Dios va y le habla a través de ellos. Otros, Dios le habla en el corazón. Sienten que Dios les está indicando ciertas cosas que deben de hacer, que deben de apresurarse, que deben decir, no, este camino no lo tomo, no me conviene. Dios siempre nos va a hablar a través de la palabra. La palabra es la que nos direcciona, la palabra es la que nos exhorta, la palabra es la que nos alumbra, dice, que ella es lumbrera a mis pies. Entonces, si ella es lumbrera a mis pies, quiere decir que va a alumbrar mi caminar, por donde yo voy a andar. La palabra es. Amén. Entonces, varias noches, fueron noches seguidas, donde yo soñaba que me encontraba con pastores que conozco, líderes que no están hoy en el ministerio, líderes que tampoco están en el ministerio. Y yo soñaba que me los encontraba y me ponía yo a conversar con cada uno de ellos. Siempre era uno, cada noche venía uno, o nos encontrábamos en el sueño para hablar. Y que ellos me decían, wow, ¿cómo andás? Y yo les decía, bien. Y ellos me decían, te veo bendecida, te veo próspera y veo tu testimonio. Veo por las cosas que han pasado ministerialmente, personalmente, las dificultades, pero te veo firme en el Señor. Con todos ellos que yo soñé, eso era lo que ellos me decían a mí. Y ellos me decían, ¿qué es lo que te mantuvo a vos siempre firme? ¿Qué es lo que nunca te hizo dudar? Y que yo los miraba y que yo les decía, es que yo soy una apasionada para adorar a Dios. Yo les contestaba y les decía, yo tengo una pasión, una sed, algo que me dice dentro mío que debo adorar a Dios. Y cuando yo adoro a Dios, de ahí salen mis fuerzas, de ahí sale el que me sostiene, de ahí en medio de esa adoración yo me encuentro con Él. Por eso vos me ves a mí, que todavía estoy de pie. Y yo, ya con el último que soñé, le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Soñé con él. Todos los días soñaba con uno diferente. Y ellos me preguntaban qué era lo que me mantenían en pie. ¿Qué era? Y yo le conté el sueño a mi esposo. Y mi esposo me dice, el Señor te está guiando a que tú tienes que hablar y decir qué es lo que te mantiene en pie. Mira, iglesia, nosotros podemos tener una casa bonita donde nos podemos congregar,
donde la presencia de Dios se manifiesta, donde el Espíritu Santo llena nuestros corazones. Nosotros podemos ser pastores, líderes, pero eso no quita que nosotros no tengamos problemas, no tengamos dificultades, no llegue la tentación. Eso no significa que nosotros nos resbala todo y que nada nos importa. Como hombres y como mujeres, cuando estamos en medio de las dificultades, también lloramos, también sufrimos, también queremos tirar la toalla, también queremos cortar relaciones, también queremos hacer tantas cosas, queremos tomar decisiones equivocadas, no equivocadas, pero es lo que sentimos en el momento en medio de la dificultad. Nos sentimos débiles, nos sentimos que hemos caído, pero una sola cosa yo sé, que lo único que nos sostiene es el Señor. Es meternos en la presencia del Espíritu, adorarle y llenarnos de Él. Levantarnos, sacudirnos y decir: todavía nos falta camino por recorrer. Y el camino que nos falta por recorrer no son caminos de rosas. Conocemos lo que dice la palabra. Conocemos que cada día se va a poner más difícil para muchos. Y para nosotros, los hijos de Dios, también. Aún dice que se va a levantar Satanás con más fuerza para hacernos caer. Y mientras yo interpretaba el sueño, que mucho para interpretar no tenía, era bien claro. Yo oraba a Dios y dije: necesito que tú me sigas mostrando más, necesito que tú me sigas hablando. Y yo quiero que vayamos a Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23, verso 25, y voy a estar leyendo la TLA, interpretación de TLA. Éxodo 23, perdón, vamos a comenzar desde el 20. Porque en el principio había buscado ese versículo y ya empecé a leer y ya me metí, me apasionó. Gloria a Dios. ¿Encontramos? Amén. Y dice así: Dios también les dijo: yo enviaré a mi ángel para que los proteja y los guíe en el camino que habrán de seguir para llegar al lugar que les he preparado. Obedézcanlo siempre, porque yo mismo le he dado autoridad para actuar en mi lugar. Él los castigará si no lo obedecen. Si lo obedecen en todo, trataré con dureza a los enemigos de ustedes. Mi ángel los llevará al país de Canaán, donde ahora viven muchos pueblos a los cuales destruiré por completo. Ustedes no deben de adorar a los dioses de esos pueblos. Al contrario, deben destruir sus ídolos y sus altares. Adórenme, pues, yo soy su Dios.
Yo los bendeciré con abundante alimentos. Nunca dejaré que se enfermen, ni que mueran siendo jóvenes. Todas las mujeres de Israel podrán tener hijos y todos sus hijos nacerán bien. Fíjense lo que Dios les está hablando al pueblo de Israel cuando ellos estaban en el desierto. Y cuando nosotros estamos en medio de las dificultades, cuando nosotros estamos en medio de los procesos, es un desierto para cada uno de nosotros, un desierto personal, estoy hablando espiritualmente, un desierto donde estamos solos, donde estamos afligidos, donde estamos angustiados, donde tenemos que tomar decisiones. Un desierto donde el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, Dios le está diciendo al pueblo de Israel que Él está enviando el ángel para que los guíe, para que los defienda. Y dice, sí, adórenme a mí y yo les daré. Dice, adórenme, pues yo soy su Dios. Yo los bendeciré con abundante alimentos y nunca dejaré que se enfermen. Había promesas para el pueblo de Dios en ese momento, que ellos estaban en medio del desierto. Y las promesas, cuando nosotros estamos en medio de los procesos, en medio de nuestro desierto personal, el Señor nos quiere recordar. Dice que habrá dioses que no era el Dios Altísimo, dioses paganos de esos pueblos. Y el Señor dijo, destruyan sus altares, destruyan esos dioses que no tienen nada que ver conmigo. El Señor, si usted lee el Antiguo Testamento, se va a encontrar con muchas direcciones de parte de Dios para el pueblo. Cómo Él quería que el pueblo le adorara, cómo Él quería que el pueblo fuese para con Él. Un pueblo santo, un pueblo dedicado a Dios. Y Él le daba promesa, le dice, si ustedes me adoran, recuerden que yo soy su Dios. Yo les voy a bendecir, yo les voy a guardar, yo les voy a cuidar. Pero el secreto estaba en que ellos debían obedecer y adorar a su Dios, al Dios Altísimo. Y si muchos dicen, pero el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con estos tiempos, porque muchos separan el Antiguo con el Nuevo Testamento. Pero déjame decirte que el Antiguo está en la Biblia, fue escrito por Dios. Todo fue registrado. La gloria de Dios fue registrada. Y ese ángel que está hablando la Biblia, usted lo puede leer en Reina Valera y habla del ángel. Es Jesús. Jesús se aparece en todo el Antiguo Testamento. Simplemente que no dice Jesús. Pero aquellos que estudian la Biblia, aquellos que se profundizan, que estudian escritos judíos antiguos, Jesús siempre estuvo enviado por Dios. Pero yo quiero que nos quedemos con lo que dice el verso 25. Adórenme, pues yo soy su Dios, yo los bendeciré con abundante alimento, nunca dejaré que se enfermen.
Amén. Ahora quiero que vayamos a Mateo. Mateo capítulo 4. Un capítulo que lo conocemos. Mateo capítulo 4, verso 1. Y dice, Jesús vence al diablo. Y luego continuamos leyendo y nos cuenta aquí la Biblia, dice, luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. ¿Quién lo llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. No fue el diablo. Y lo llevó para que el diablo lo tentara. O para que el diablo lo probara. A veces leemos la Biblia tan rápido que no la entendemos y decimos, no, es que Jesús fue llevado, porque no leemos la parte donde dice, el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. Y aquí lo dice, luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en su trampa. Ah, pero ¿quién era el Espíritu Santo? Y ahora todo el mundo se agarra con el Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿no? Cuando somos llevados a los procesos, al desierto, y yo me lo imagino a Jesús agarrándosela con el Espíritu Santo. Dice que Él estuvo 40 días ayunando en el desierto. Y vino el diablo, y lo vamos a leer, en el verso 9, vamos del mismo capítulo, verso 9, y no vamos a resumir mucho porque este capítulo ya lo conocemos todo. Y dice, el diablo le dijo, todos estos países serán tuyos si te arrodillas delante de mí y me adoras. Antes de leer este versículo, más arriba, más adelante, o para atrás, como usted lo vea, dice que el diablo le ofrece pan. Jesús tenía hambre. Jesús era de carne y de hueso. Y Él tenía la necesidad de comer. Él estaba de ayuno, no estaba comiendo. Y dice que Él le ofrece pan. Y Jesús le dice, vete de aquí, Satanás. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y ahora lo está tentando y le dice, el diablo le dijo, todos estos países, y si no, leamos el 8, así lo leemos bien, dice, por último, el diablo, por último, llevó a Jesús a una montaña muy alta. Desde allí podían verse los países más ricos y poderosos del mundo. Y el diablo le dijo, todos estos países serán tuyos si te arrodillas delante de mí y me adoras.
a lo que yo quiero que nosotros veamos hoy. El diablo le está ofreciendo, le está mostrando la gloria de este mundo, la riqueza de este mundo a Dios, a Jesús. Y Él le dice, si tú me adoras, yo te lo voy a dar. ¿A cuántos de nosotros se nos presenta Satanás? Y nos muestra la riqueza de este mundo. Nos muestra la gloria, la abundancia de este mundo. Nos tienta. Y Él nos dice, tómalo, yo te lo doy, pero si me adoras, y muchos de nosotros somos como Jesús. ¿O no lo somos? Porque Jesús le respondió, vete de aquí, Satanás, porque la Biblia dice, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Y en otra versión dice, adoren a Dios y sírvanle solo a Él. Cuando el diablo viene a ofrecernos, a mostrarnos esa gloria, todo lo que podemos llegar a tener, comodidad, bienestar, grandeza. ¿Cuál es lo peor que el ser humano puede tener? Que va en contra de Dios. ¿Qué es lo que el hombre necesita alimentar? ¿Cuántos se acuerdan? El ego. Y cuando digo hombre, quiere decir mujer. El ego. Alimentar, necesitamos que nuestro ego se alimente. No porque la culpa la tuvo fulano, no, yo no. El ego necesitamos cubrirnos. Y a veces no somos como Jesús. Caemos y tomamos de las cosas de este mundo. Nadie dice nada. Ay, cómo se vino el apóstol hoy. ¿Cómo se vino? Usted sabe, porque ahí lo está diciendo la palabra. Lo que el diablo quiere es que nosotros le adoremos a Él. Y eso no es nuevo. Eso no es así en estos últimos tiempos. Eso fue siempre. Él busca que el hombre le adore, que el hombre le sirva a Él. Quiero que vayamos
Wow. A Ezequiel. El libro de Ezequiel, capítulo 28. Deme tiempo. Ezequiel, capítulo 28. Ese está en el Antiguo Testamento. Ezequiel, capítulo 28, verso 12. ¿Listo? Lo leemos, amén. Ezequiel dice así: Ezequiel entona un canto fúnebre por el rey de Tiro. Dile de mi parte lo siguiente. Ezequiel era un profeta que llevaba un mensaje siempre de parte de Dios. Tú, rey de Tiro, eras perfecto en todo. Tu sabiduría y tu belleza no tenían comparación. Vivías en el jardín de Edén y te adornabas con piedras preciosas. Tus joyas y tus aretes estaban hechos de oro, y desde el día de tu nacimiento estuvieron a tu disposición. Un ángel te protegía mientras pisaba piedras de fuego. En el monte elegido por Dios, desde el día en que naciste, te habías portado bien. Pero un día mostraste tu maldad. En los muchos negocios que hacías, llegaste a ser muy violento. Por eso te arrojé de mi montaña. El ángel que te protegía te alejó de las piedras de fuego. Era tan singular tu belleza que te volviste muy orgulloso. Tu orgullo y tu hermosura te hicieron perder la cabeza. Por eso te arrojé al suelo y en presencia de los reyes te hice quedar en ridículo. Quiero que lo leamos en Reina Valera ahora. El mismo capítulo, Reina Valera. El 12. Y dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onci, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu multitud, de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, porque yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad
de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse a los ojos de todos los que te miran. Gloria a Dios. Wow, ¿qué es lo que acabamos de leer en Ezequiel capítulo 28? Ezequiel está hablando en estos versos del pecado principal del rey de Tiro, que era la soberbia. Ya que se creía un Dios, si ustedes leen más adelante o para arriba, antes de llegar a lo que hemos estado leyendo, ahí el rey de Tiro, él se siente invencible, él es que se cree que él es el que hizo todo lo que tiene, que él es un Dios, que es como Dios o que quiere ser como Dios. Entonces Ezequiel le profetiza y él ahora le está diciendo el pecado, le está descubriendo el pecado que tiene aquí el rey, y el pecado que él tiene es la soberbia, el espíritu de soberbia que entró en este rey. Dice, ya que se creía un Dios, pero Ezequiel hizo una aplicación más amplia, hablando acerca del príncipe espiritual de Tiro, Satanás, a quien el pueblo seguía en realidad. Satanás quería ser adorado por los hombres. Él quiere atraer personas hacia él y para él. Él quiere que el hombre, que la mujer le adoren a él. Y ahí lo que acabamos de leer es Satanás antes de caer o antes que fuese expulsado de los cielos. Satanás era un ángel muy hermoso, por lo que leemos. Dice que él fue creado para adorar a Dios y que él emanaba una adoración, ministraba a Dios, ministraba a través de la adoración, le ministraba a Dios. Y él era hermoso, como lo leímos. Pero un día su corazón se llenó de maldad, de soberbia. En Isaías 14, capítulo 14, ahí no se habla y dice, y yo, que él quería ser como Dios. Satanás quería ser como Dios, el ángel que Dios había creado para la adoración. Dios tiene que ser nuestra adoración. Como Jesús le dijo, vete de aquí, Satanás. Solo a Dios adorarás y le servirás. Solo a Él. Entonces, cuando se le encontró la maldad, la soberbia en su corazón, fue expulsado del reino de Dios, fue expulsado de los cielos con una tercera, cuarta parte, así es, ¿verdad? ¿Cómo es?
de los ángeles, porque esa maldad, esa soberbia, lo contaminó a los que estaban con él, que eran los ángeles que juntos le adoraban a Dios, y los echó fuera. Dios, ya no más privilegio para vos, ya no más hermosura para vos. Gloria a Dios. Ahora, por último, el último versículo que tengo es que se encuentra en San Juan, capítulo 4, San Juan, y muchos ya conocen de lo que vamos a estar leyendo. Juan, capítulo 4, quiero que comencemos a leer del 21, perdón. Del 21. Y acá este capítulo nos habla de la mujer samaritana, ¿verdad? Dice que todos conocemos la historia, por eso quiero ir lo más rápido posible para ya poder terminar, pero quiero llegar a un punto que acá yo quisiera que todos estemos atentos a lo que estamos aprendiendo y escuchando. Porque la palabra de Dios es la que nos habla y la que nos guía. Amén. Por ahí yo escucho que dicen, no, porque a mí Dios me habló hacer tal cosa, Dios me habló. Y yo me pregunto, ¿pero acaso Dios no nos habla, no nos enseña a través de la palabra todos los domingos? ¿De qué manera nosotros oímos a Dios? La mujer samaritana, conocemos su historia, ¿verdad? Que ella se encuentra con Jesús porque fue a buscar agua, que Jesús le pide de beber y que ella le dice que hacía él hablando con ella, que los samaritanos y judíos no se hablaban entre sí, y se fueron, fue estableciendo una conversación donde dice que Jesús le empieza a revelar quién es él. Pero en el verso 21 dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Volvemos de nuevo. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora mi pregunta es, voy a hacer una pregunta. ¿Quién conoce a Jesús? Levanten la mano. Y los que no levantan la mano, ¿por qué tienen temor de decir yo conozco a Jesús o a Jesucristo? Porque Él vive en mí. Jesús le estaba diciendo a esta mujer: tú no conoces a Jesús. Tú no conoces a quién le debes adorar. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Qué duro, ¿no? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, si nos volvemos con nuestra memoria hace minutos para atrás, el primer capítulo y versículo que leímos de Éxodo, adórenme. Cuando Jesús fue tentado y hemos aprendido que lo que Satanás quiere es que nosotros le adoremos a Él. Y a veces ese espíritu que es de Satanás, porque él es el que está buscando que le adoren, que se rindan a Él, que le sirvan a Él. Y ya hemos visto de qué manera el hombre le adora a Satanás. De la manera que el hombre le sirve a Satanás. ¿Lo vimos o no lo vimos? Si yo soy hijo de Dios y Él nos está diciendo, adórenme, yo los voy a bendecir, yo los voy a cuidar, yo los voy a guardar. Entremos y adoremos a Dios en el Espíritu. No podemos adorar a Dios con nuestra carne. No podemos adorar a Dios con los deseos de la carne. El diablo fue expulsado por querer ser Dios, por querer tener la adoración de Dios. Y en estos tiempos, pastores, líderes, lo que buscan es multitudes y arman cosas y ofrecen cosas y permiten cosas dentro de las iglesias para que las iglesias se llenen.
está todo bien, dale, vení. Cuando Dios nos dice, adórenme a mí, solamente a mí. Guárdense para mí. Dios es adoración. Y nosotros nos podemos conectar con Dios a través de la adoración. En espíritu, andar en el espíritu. Ahí va a ser cuando Él viene con su revelación. Estábamos con mi esposo el otro día viendo una serie, no voy a decir dónde porque va a salir por todos lados, pero había una serie en la tele y se trataba del futuro. A él le encanta ver cosas de la ficción, entre comillas, porque ¿quién no sabe que nos estén preparando con todas esas cosas? ¿Verdad? Y esto se trataba de ir al futuro, de volver al pasado y corregir errores. Entonces había uno que tenía un corazón con tanta maldad, un hombre tan malvado que quería destruir todo el mundo y destruyó todo el mundo con una bomba. Y los que quedaron vivos, que sufrieron, querían volver al pasado para corregir eso y que nada de lo que él había hecho sucediera. Entonces, yendo al futuro, al pasado, algunos de ellos podían corregir, y él también, a cumplir su maldad. Y yo no soy de ver películas de ficción, pero entre dormida creo que lo vi. Después me desperté bien cuando ya terminó toda la película. Yo le digo a mi esposo, ¿sabes qué? ¿Qué hemos hecho nosotros en nuestro pasado? Que algunas cosas salieron mal. Yo me puse a pensar eso. En el Señor, yo dije, Señor, ¿qué he hecho mal? Mi esposo me dice, ¿cómo? Sí, porque es casi lo mismo con Dios. ¿Qué he hecho mal? ¿En qué me equivoqué? ¿En qué le falté a Dios? Para corregir mi futuro. Él me dice, ¿cómo para corregir tu futuro? Sí, Señor, le digo yo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no nos quiere ver enfermos. Dios no nos quiere ver triste. Dios no nos quiere ver con necesidad. Dios no nos quiere ver en pobreza ni en esclavitud. Dios no nos quiere ver de esa manera. La palabra de Dios dice que Él lo hizo todo para nosotros, para que nosotros podamos disfrutar de la bendición, para que el Señor nos guarde a todo lugar que vayamos, para que Él nos guíe. Pero algo he hecho mal, que hubo un momento de mi vida que no me fue bien. Corregí mi futuro. Porque el plan de Dios es un plan de bienestar, de gozo, de felicidad, sin enfermedades. Porque soy un hijo de Dios. Ojalá tú puedas pensar, meditar. Mírate para adentro, observa tu vida, como lo hice yo en ese momento. Me retrocedí con mi mente para atrás. Yo dije, yo hice mal esto. En mi mente lo iba diciendo, yo hice mal esto, yo pequé en contra de esto.
Porque la palabra de Dios dice que debo hacer así y yo no lo hice así, fui en contra. Y ahí corregí algo. Hay una consecuencia que debemos de pagar. Dios nos va a perdonar, Dios nos va a restaurar, pero la consecuencia no se quita, iglesia. La consecuencia del pecado, la consecuencia de errar, de ir en contra de la palabra, de lo que está escrito en la palabra, de ir y adorar a cosas que no debemos adorar. Se sufre, se siente, se paga, si quiere decirlo así. Hay que estar en medio de la consecuencia y en ese momento ahí nosotros estamos corrigiendo el plan de Dios en nuestras vidas, el plan de bendición, el plan de sanidad, el plan de felicidad que Él tenía para nosotros. Si nosotros conocemos a Jesús, si nosotros conocemos de Dios, adorémosle solamente a Él y sirvámosle solamente a Él, como dijo Jesús cuando Satanás lo tentó. Para que tú puedas seguir firme. Te vas a sentir caer. Sí, ¿sabes las veces que me sentí caer? ¿Sabes las veces que me sentí que fracasé? Pero Él no me dejó ahí. Él con su diestra me levantó. Se cumplió lo que dice la palabra. Yo cuando leí aquí, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, si tú eres un hijo de Dios y te sientes que la tentación está, no le eches la culpa a nadie. El Espíritu Santo te llevó al desierto para que Satanás te pruebe. Para que Satanás te tiente. Y Jesús le contestó con lo que dice la palabra. La palabra dice: solo a Dios adorará, solo a Dios adorará, solo a Dios adorará. Y le vas a servir solo a Dios. No te olvides nunca que Él busca hombres y mujeres que le adoren y le sirven. Ese enemigo de tu alma que quiere hacerte caer, ese que quiere que vivas sometido bajo sus pies, ese que quiere verte en pobreza, en tristeza, en amargura, en angustia. La mujer samaritana no sabía a quién estaba adorando. Nosotros sí sabemos a quién le adoramos. A un Dios de poder, a un Dios vivo, a un Dios fiel, un Dios de amor, un Dios que lo dio todo a su Hijo unigénito, el único que tenía. Por mí, por ti. Por eso dice que Él está buscando a
adoradores. Ahora ya sabes que debes adorar solamente a Dios. Quiero que te pongas de pie. Jesús llegó a tu vida en un día donde quizás no daban nada por ti, donde todo estaba pata para arriba, donde estabas en medio del fracaso, en medio de la amargura, de la tristeza, de la enfermedad. Pero Él te rescató. Él te rescató. Él te sacó en victoria. Puso poder sobre ti. Él venció a Satanás. Él lo venció. Satanás es un mentiroso. Y tú tienes poder. Dios te dio una espada que es su palabra, para que puedas pelear e ir en contra de lo que Satanás quiere. Quiero que cierre tus ojos y que oremos a Dios. Quiero que ahí donde tú estás puedas cerrar tus ojos y meterte en el Espíritu y hables con Dios. Habla ahí lo que tú tienes que decirle a Dios. Si estás en medio del desierto, contéstale con la palabra. Contéstale y dile: la palabra dice, Satanás, que solo a Dios debo de adorar, solo a Dios debo de adorar. Él está buscando que le adoren, Él está buscando que le adoren, Satanás está buscando que le adoren. Por eso viene la confusión, por eso viene todo lo que ha venido. Pero contéstale: solo a Dios adoraré, solo a Dios, y a Él le voy a obedecer, a Él le voy a servir, solo a Él. Y las promesas que están puestas sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, esas promesas que Dios ha puesto sobre ti, comenzarás a verla. Dice que cuando Jesús le contestó así a Satanás, vinieron los ángeles, se postraron delante de él y le sirvieron. Adórale a Él siempre. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que saca toda venda espiritual, toda venda, tú las quita de nuestros ojos y abre nuestros ojos espirituales. Espíritu Santo, sigue hablándonos cuando vamos de regreso a nuestros hogares, cuando estamos durmiendo. Espíritu Santo, que tu palabra retumbe en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús, te adoramos a ti, Señor, te servimos a ti, porque tú eres un Dios de poder, un Dios grande. Abba, Padre. Abba, Padre. Bendigo a cada uno, Señor, de los que están aquí.
Tu bendición, Señor, sea sobre ellos. El poder de tu Espíritu sea sobre ellos ahora, para que ellos puedan hacer lo que deban hacer, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.